el Estado podría estar cayendo en especulación financiera. Pues ahorita en estos momentos el Congreso del Estado está discutiendo una reforma para para que se puedan modificar las leyes de ingresos en los próximos ejercicios fiscales, donde pues prácticamente se puede empeñar el dinero, el erario poblano para proyectos de inversión privados. Esto quiere decir que se financiarían proyectos de inversión privados a largo plazo y con gravámenes tal vez a largo plazo por parte del Ejecutivo Estatal. La verdad, pues esperemos una pronta justificación, las razones por las cuales pueda hacer esto, y se sabe que, bueno, pues, lo usan mucho las empresas para poder cotizar pues en bolsas de valores, para que puedan tener mayores rendimientos, pero hay altos riesgos de que se pueda perder el dinero. Bueno, pues las empresas saben a lo que le tiran y le arriesgan, ¿no? Pero en el caso del Estado, pues sí podría ser muy problemática esta situación. Además, por si fuera poco, también a petición oculta del gobernador Rafael Moreno Valle, pues el Congreso del Estado va a modificar la ley para que ya no tenga que informar al Congreso sobre sus viajes al extranjero y sobre todo no tenga la obligación de rendir cuentas, de decir o justificar por qué viajó al extranjero por menos de 15 días, claro, y ni los montos, ni costos, ni a qué fue o a qué iría, a qué saldría de México. Entonces, pues así vemos que más allá de darle transparencia como lo prometió durante campaña, pues finalmente empezamos con opacidad. También los diputados avalaron la reforma al artículo 14 del organismo descentralizado de servicios de salud para que el próximo secretario de salud no tenga que ser necesariamente médico. Es decir, que cualquier persona con conocimientos en administración y en cómo se administran pues las dependencias de salud pueda arribar a la secretaría en el rubro. Otra aprobación más fue que al parecer ahora quienes deseen ser magistrados pues lo van a poder hacer y sin necesidad de ser poblanos, dado que se va a quitar el candado para que necesariamente y exclusivamente los cargos de magistrados y jueces sean exclusivamente para los poblanos. Se le retiró la poblanidad a los requerimientos de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Había inconformidad por parte de la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, y por parte de la diputada del PRD, Irma Ramos Galindo, pues con estas propuestas que, a decir de estas diputadas, pues van contra la ley y no tienen razón de ser. En un momento más vamos a establecer comunicación con ella para ver finalmente cómo quedan estas propuestas. Oiga, diputada, quiero preguntarle específicamente sobre estas reformas a la ley de deuda del gobierno del Estado de Puebla y sobre todo pues lo que se está planteando para que al parecer se pueda invertir el erario en inversiones privadas, en proyectos privados. Diputada, ayer hubo una fuerte discusión en la Comisión de Gobernación por este tema, porque al parecer pues corre muchos riesgos o podría correr riesgos el erario. Bueno, efectivamente, como tú lo comentas, hay una iniciativa en ese sentido presentada que no se ha discutido porque es la ley. Lo que se discutió el día de ayer fue una reforma constitucional, es decir, una reforma a la Constitución Política de Puebla para reformar el artículo 57 en algunas de sus fracciones y el artículo 103 para adicionar algunas otras. Esta iniciativa, que fue presentada por el grupo parlamentario del PAN a través del diputado José Manuel Janeiro Fernández, ayer en una discusión de muchas horas al interior de la Comisión de Gobernación,
Tu servidora presentó algunas modificaciones justamente pues pensamos, habían incorporado muchos temas que me parecían era un riesgo e incluso habían quitado facultades constitucionales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y obligaciones al Congreso del Estado, que según el diputado José Manuel Janeiro, el Congreso debería aprobar sin darse cuenta que el Congreso examina, discute y en su caso aprueba lo que se vaya presentando. Así que se lograron, por fortuna, que todas estas modificaciones que se presentaron en la discusión se reformaran y por fortuna también las obligaciones que se le estaban dando a los ayuntamientos también para como un deber autorizar, se quedó también como un podrán autorizar en su caso. Diputada, ¿qué implicarían estas reformas constitucionales? Básicamente, ¿para qué servirían, pues, al gobierno del Estado de Puebla? Solamente se está señalando generalmente el establecimiento de una serie de requisitos que deberán ser cumplidos por el titular del Poder Ejecutivo cuando se quieran afectar ingresos del Estado derivado de participaciones, derivado de ingresos federales, fondos, contribuciones, etcétera. La regulación a que es la fracción, el segundo párrafo de la fracción octava del artículo 57, justamente se tendrá que dar en la ley secundaria que también fue presentada ya, pero que no se puede discutir porque esta que les estoy comentando es una reforma constitucional que se aprobará apenas el día de hoy y que por ser reforma constitucional merece un procedimiento legislativo diferente a cualquiera ley. Aquí se necesitan las 2/3 partes de la votación, mayoría calificada para empezar el día de hoy. Y después se envía a todos los ayuntamientos. Cuando menos se requiere un mes para que el constituyente responda en torno a su aprobación o no de esta reforma constitucional. De manera que si hoy se aprueba esta reforma constitucional, se hace el trámite para que se envíe a todos los municipios y es hasta entonces cuando empieza a correr el término, así que a esta legislatura ya no le tocarán esas leyes secundarias. Básicamente, entonces, estas reformas constitucionales son para facultar al Poder Ejecutivo en Puebla a que pueda, pues, reetiquetar los recursos del Estado provenientes, o sea, los ingresos del Estado, ya sea federales o propios. Los ingresos, en base a una serie de elementos que se le dieron aquí en la reforma de carácter constitucional, los detalles, las especificidades, el procedimiento para llevarlo a cabo y evidentemente que sea aprobado por el Congreso del Estado, pues será justamente incluido seguramente en la próxima legislatura. ¿Con qué objetivo se hace esto? ¿Es necesario, pues, hacer esto? ¿Hay alguna justificación, pues, para reetiquetar, por ejemplo, pues, recursos provenientes de la Federación? ¿No correría riesgo el erario? Bueno, yo quiero comentarte que a la Comisión de Gobernación tienen que llegar todas las iniciativas que son aprobadas en sus comisiones de origen. En la Comisión de Hacienda, que fue donde se trató también este tema, se aprobó por unanimidad. Nosotros evidentemente le hemos hecho algunas modificaciones jurídicas, pero que pudieran parecer simples, pero que profundamente tienen una gran necesidad de que se incluyeran y lo logramos. Sin duda alguna, hay también todos los elementos en materia de fiscalización y rendición de cuentas para que en su momento, si se cometa alguna violación a la ley, se pueda iniciar procedimientos. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, los diputados ya están previendo que
si se pudiera violar la ley, si se pudiera pues poner en riesgo el erario, van a poner pues ciertos candados o van a blindar pues de alguna forma el resguardo del dinero de las arcas o de las arcas gubernamentales. Pues eso sí habrá ya que preguntárselo a los diputados electos que conformarán la 58 legislatura. Eso ya no nos toca a nosotros. Nos toca solamente la parte general que va en la Constitución política de Puebla. ¿Usted está de acuerdo con estas reformas a la Constitución? Con las modificaciones que propuse y que fueron incluidas, ya quedó muchísimo mejor. Si nos pudiera comentar alguna de estas modificaciones que usted crea pues esenciales para pues dejar en resguardado el dinero. Miren, una fundamental es que en todo el documento que presentó el diputado Janeiro venía casi como una obligación. El Congreso deberá aprobar en todos los párrafos, por ejemplo. Pues no, el Congreso no puede estar obligado a aprobar nada. El Congreso examina, el Congreso discute y el Congreso aprueba en su caso. Entonces, esa que pudiera ser algo muy simple, es algo muy importante que por fortuna lo pudimos dar. Algunas cuestiones que se estaban referenciando hacia los municipios, como que los ayuntamientos deberán autorizar, dice el diputado Janeiro. Bueno, pues no, por supuesto que no deberán. Los ayuntamientos también tienen un órgano colegiado que se llama Cabildo y que tiene que someter el presidente a aprobación de Cabildo cualquiera cosa. Entonces, los ayuntamientos podrán en su caso. Y la parte fundamental del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, materialmente quitaron el procedimiento de controversias que está establecido actualmente en la Constitución y quedó como está actualmente. Pues menos mal. Pues lo que pretendía el gobierno electo de Rafael Moreno Valle era tener y poder disponer de los recursos del Estado, provenientes ya sea de la Federación o recursos propios, a diestra y siniestra, sin ninguna atadura, sin ninguna responsabilidad para informar a los poblanos. Y bueno, pues ahora lo que hizo sobre todo Rocío García Olmedo, pues fue poner estos candados para que se blinde. Y efectivamente el Congreso no está obligado a aprobar, está obligado a revisar y determinar, en su caso, si es viable que se reetiqueten recursos. Entonces, pues así las cosas. Vamos a un corte y regresamos para ver si nos podemos comunicar con Viridiana Lozano.